Hola a todos, te habla Héctor Quiroga, defensor de los míos, trayéndote este informativo de migración, explicando la ley. Ojalá la podamos entender, clarificar un poco para saber realmente cuáles son nuestros derechos, nuestras responsabilidades legalmente. Soy abogado de migración que me dedico prácticamente al 100 a esto, entonces me gusta mucho responder preguntas y divulgar información para que nuestra comunidad entienda qué podemos hacer, qué no podemos hacer y realmente cuándo debemos tener la ayuda de un abogado. Una de las preguntas que nos llega bastante es ¿cuándo puedo yo hacer mi petición de ciudadanía? ¿Puedo yo aplicar para ser ciudadano o debo yo esperar a que de pronto la residencia expire para de pronto hacerme ciudadano? Claramente, la ley nos dice que no, al contrario, la residencia, ¿sí?, no debe caducar. Y cuando estamos hablando de la residencia me refiero a la tarjeta, al plástico, esto debe estar vigente. ¿Por qué hay una diferencia importante entre el plástico y la residencia? Somos residentes permanentes. Permanentes implica de por vida. Tenemos el estatus de residente permanente por vida. Lo que expira y lo que caduca es el plástico. El gobierno quiere que el plástico esté vigente antes de que nosotros hagamos una aplicación para la ciudadanía. Es una forma que ellos quieren mirar para de pronto cobrarnos una vez más, para colectar un poco más, para estarlo aquí y que estemos chequeando que no hayamos cometido ningún crimen ni nada. Usualmente las residencias, las que no tienen condiciones, hay que estar renovando cada 10 años, ¿verdad? Sin embargo, antes, hace mucho tiempo, hay personas que son residentes de los Estados Unidos que les dieron una tarjeta que no tiene fecha de vencimiento. Es una tarjeta de por vida. Y cuando entran al país o cuando tienen algún contacto con inmigración, les dice usted tiene que renovar su tarjeta. No es así, la ley no dice eso, la ley claramente dice es un documento oficial que no tiene ningún tipo de expiración, esa persona no tiene por qué estarla renovando. Eso hace mucho tiempo, ya después de los años 2000 lo cambiaron, en el todos tienen que tener una tarjeta que caduca cada 10 años y hay que hacerlo. Para pedir la ciudadanía, la tarjeta tiene que estar vigente al respecto, ¿ok? Bueno. ¿Cuáles son los requisitos para la naturalización? Entonces, ojo, naturalización quiere hacernos naturales de los Estados Unidos y es un proceso para adquirir la ciudadanía. No es el único proceso. Hay un proceso que se llama derivación, ¿sí? Hay otro proceso que es la persona que nace en Estados Unidos, ¿sí?, que es por su propio nacimiento, pero una persona, digamos, un padre, uno es residente, un niño es residente de los Estados Unidos y el padre se hace ciudadano antes de que el niño cumpla 18, derivaría la ciudadanía en ese momento. Hay niños que nacen por fuera del país, pueden nacer en un crucero, por ejemplo, en algo marítimo, ¿sí? Y sus padres son ciudadanos. Puede adquirir la ciudadanía inmediatamente incluso si no nació dentro del territorio nacional. Entonces hay diferentes figuras legales. Hoy estoy hablando de la naturalización, que es un proceso, como lo digo, para llegar a la ciudadanía. Está basado en los siguientes requisitos. Tenemos que tener al menos 18 años de edad para aplicar. ¿Por qué? Para que la persona pueda firmar un documento legal, un contrato, un cheque, cualquier tipo de situación, tiene que tener al menos, incluso irse a las Fuerzas Armadas. Tiene que tener el poder de firmar como un adulto que tiene conciencia, es decir, a los 18 años de edad en adelante es el momento en donde se establece. Entonces, para uno poder decir, yo quiero hacerme ciudadano, ellos te dicen, tienes que tener al menos 18 años de edad. Tiene que ser permanente, legal de los Estados Unidos, al menos del tiempo requerido. En cierto punto son 5 años, en ciertos puntos son 3 años y en ciertos puntos es menos. 5 años cuando somos solteros o no estamos casados con un ciudadano. 3 años si estamos casados con un ciudadano, viviendo con un ciudadano de los Estados Unidos
durante el tiempo nos da la calificación a nosotros. Entonces, ojo, es cuando estamos casados con un ciudadano, viviendo con el ciudadano por 36 meses, podemos aplicar los 36 meses. La ley no dice tiene que haberse hecho residente por intermedio de ese ciudadano. Puede hacerse ciudadano por un lado, pero estar casado y viviendo con otro ciudadano y puede llegar allí. Tiene el siguiente requerimiento de demostrar que el matrimonio con ese ciudadano con el que está viviendo y está esos 3 años, está casado y está viviendo con ese ciudadano, que ese matrimonio fue en buena fe porque estamos buscando un beneficio migratorio por intermedio de ellos. ¿Ok? Y menos tiempo, ¿cuándo se puede hacer? Sí puede pasar. Sobre todo estamos hablando de la naturalización. Pasa de personas que están en las Fuerzas Armadas. Hay personas que las mismas Fuerzas Armadas pueden naturalizar a una persona después del bootcamp. A veces son 90 días, ¿no? Puede ser fuera esto. Entonces, hay una excepción específica para personas que se vinculan y van a luchar por el país, los cuales se pueden hacer ciudadanos un poquitico más rápido. Gracias. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Aquí está residencia continua y presencia física durante los tiempos exigidos por UCIS. ¿Qué pasa? Como estamos hablando de 3 años o 5 años, la regla hay 2 reglas. Está la regla de los 6 meses, que son 180 días. Nosotros no podemos estar por fuera del país más de 180 días o si no hay una presunción de la ley que nosotros residimos en otro país. Me fui a vivir a México por 6 meses. Me fui a vivir a Colombia por 6 meses. ¿Qué pasa? Van a decir, usted ya no reside en Estados Unidos y para uno hacerse ciudadano tiene primero que ser residente. Si usted renuncia a su residencia, el gobierno nos puede decir, usted ya no se puede hacer ciudadano. Entonces son 6 meses. Esto nos aplica a la gente de 5 años, a la gente de 3 años. Y la otra es la regla de la mitad. Entonces, 3 años, uno puede estar aquí 90 días, 4 meses, me voy 4 meses, regreso 4 meses, me voy 4 meses, regreso 4 meses. Entonces nunca llegamos a los 6 meses por fuera porque me voy de 4 meses en 4 meses, ¿verdad? Sin embargo, ¿sí? Está la ley del medio tiempo que dice, si de los 3 años usted ha estado por fuera más de año y medio, usted renunció a su residencia, nos van a dar problemas. O si usted está aplicando por los 5 años, no está casado con un ciudadano, viviendo con el ciudadano, ¿sí? Nos dicen a nosotros 2 años y medio y ellos van a contar noche por noche. Cada 24 horas cuenta como un día, van a contarlos por día. Entonces, depende de qué tiempo exigido tenga UCIS para mirarlo, pero esa sí se puede llevar. Demostrar adherencia a los principios de la Constitución de los Estados Unidos, seguir la ley, tener una buena conducta moral, estar detrás de no haber cometido una violación, como por ejemplo contra la ley, matar a alguien, por ejemplo. Lo que es el derecho a la vida es un derecho que está en la Constitución de los Estados Unidos, por eso nos pueden negar allí. Que vamos a honrar las instituciones, lo que es el derecho, lo que es el área judicial, el área ejecutiva, ¿sí? Todas las ramas del poder público, judicial, ejecutiva y lo que es la legislativa, lo vamos a hacer de una forma concreta y es por eso que se lleva y allí nos hacen preguntas. Ser capaces de leer, escribir y comunicarse oralmente en inglés básico y también por escrito. No solamente oral, sino por escrito. Entonces la entrevista la hacen en inglés y nos hacen preguntas en inglés y miran. Y hay una sección escrita que nos dicen, escriba por favor, the house is white. My name is Héctor, right? Esos son los tipos de preguntas, es básico, pero ellos lo hacen porque lo que ellos quieren es que nosotros nos hayamos asimilado a la cultura americana y es algo que es uno de los requerimientos que existen. Esto tiene excepciones si la persona puede calificar a hacer un examen en español dependiendo de la edad, ¿no? Entonces hablamos nosotros de la ley de los 70, 15 años de residencia, 55 de edad, 55 más 15 es 70, o 20 años de residencia y 50 de edad, 50 más 20 son 70. Entonces, la regla de los 70 nos dejaría hacer el examen en español. O la otra excepción es si hay algún tipo de discapacidad médica. Si estamos hablando de una persona que no tenga la capacidad cognitiva, ya sea por algún problema de una herida, o ya sea por una medicina. Sabemos que a veces la medicina puede afectar el problema cognitivo y una persona no se puede acordar de memorizarse 100 preguntas como estamos allí. Y lo último es, hay un examen de cívica, tener conocimiento de la historia, los principios y la formación del gobierno. ¿Qué pasa?
es allí donde nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿qué es el 4 de julio? ¿No? ¿Qué se celebra? ¿Qué representan los colores de la bandera de los Estados Unidos? Este tipo de preguntas nos dan a nosotros 100 preguntas que tenemos que estudiarlas, nos hacen 10 preguntas en el examen. Recordemos que bajo la administración Trump, ellos intentaron subir el número de preguntas y el número de preguntas que nos preguntaban, eso se hizo, pero después se volvió a bajar a como estaba. Entonces son 100 preguntas, nos van a hacer 10 en el examen, de las cuales tenemos que pasar el 60%, que son 6 de 10, y ahí ya el adjudicador puede parar la entrevista como tal. Obviamente, lo de la demostración de los principios de la Constitución, estamos hablando de la buena moral, si hay algún tipo de la buena conducta moral, si debemos dinero, si no hemos pagado manutención, ya sea de hijos o un cónyuge, si tenemos problemas con el IRS, que son el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, nosotros tenemos que estar haciendo al menos un plan de pago actualizado para llegar a ese momento. Bueno. Errores, cositas que pueden pasar, entre otras, ¿no? Cositas que podemos pasar. Bueno, que vemos mucho, hay personas que quieren aplicar, ay, mira, yo 3 años porque estoy casado con un ciudadano. Eso no es la regla son 3 años casado con un ciudadano, viviendo con el ciudadano por 3 años. Entonces, hay que demostrar eso, y ellos van a mirar que el matrimonio sea en buena fe y todo eso. Entonces, tiene que estar muy pendiente de que los tiempos como sean los que están, o aumentarlos antes de los 5 años. Si hay una regla especial que nos deja aplicar un poquitico antes, ¿sí? Nos deja aplicar un poquitico antes para que cuando lleguemos al juramento sean los 5 años. Entonces, no podemos hacerlo antes de 5 años al juramento, pero podemos iniciar el proceso antes para que cuando llegue el juramento lleguemos hacia ese momento. No prepararse para la entrevista, no estudiar, ¿no? No estudiar. Si no estudiamos, pues son preguntas que no creas. Por más que sean simples, una vez uno estudie, pues es simple, pero si uno no ha estudiado, las preguntas pueden ser difíciles. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del congresista del estado en donde vive? ¿No? El nombre del senador, de los senadores del estado en donde vives, ¿cuál es el nombre de los representantes a la Cámara del distrito en donde están? Si no se estudia, nos corchan, decimos en Colombia, nos corchan. Perdemos el año, decimos en Colombia, pierde el año, socio. Bueno, no tener el tiempo de presencia física continua. Entonces, habíamos hablado de la ley de lo que son los 60 días, los 6 meses, los 180 días, perdón, 6 meses, 180 días, o la regla del medio tiempo. Ellos van a mirar salida por salida, piedrita por piedrita, manzanita por manzanita, nos van a mirar a nosotros y ellos lo van a contar. Yo he tenido entrevistas en donde ¿usted salió por 23 horas o salió por 25 horas? ¿Sí? Usted se montó y se fue a un crucero. ¿El crucero a dónde paró? Porque si ese crucero pasó las aguas marítimas, digamos, a México, usted salió del país. Y eso puede afectar completamente. Tuve un caso importante con una persona que era un piloto, trabajaba y viajaba mucho a Canadá. Nos tocó sacar todos los viajes cuando él fue piloto a otro país por entrar y salir, y cuántas contaron por más de 24 horas, cuántas no contaron por más de 24 horas para poderlo llegar a ser ciudadano. No estudiar, ya hablamos de esto, no pierdan el año, ya les dije, por favor estudien, y de pronto no llegar a entender realmente una entrevista en inglés. Realmente muchos de los adjudicadores, la verdad, han sido buena gente, buena papa, decimos en Colombia, son buenas personas que nos ayudan. Hay unos que son bien sangrones, ¿no? Pero hay unos que nos ayudan, ahí nos ayudan, nos dicen, mire, más o menos esto, y cuando nosotros atendemos podemos ayudar a los clientes a pasar por la entrevista como tal. Bueno, soy el abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, hablando de cuándo se puede someter la ciudadanía, qué requerimientos tenemos, cómo podemos nosotros tener un archivo sólido antes de ser sometido para que todo vaya muy bien en la entrevista y en el examen. Una vez más, soy el abogado de migración Héctor Quiroga. Por favor, compartan y déjenme saber si han aprendido algo. Muchas gracias. Hasta la próxima.